distintas situaciones, hay mesas grandes, hay mesas pequeñitas, hay gente que está sola, hay gente que está trabajando, ¿no es cierto? Pero siempre pasar la Navidad y después pasar el Año Nuevo es como que uno renueva las perspectivas, trae recuerdos a la mente, al corazón, ¿no? Hay algunos que han estado de viaje, los he visto, hay algunos que están de viaje ahora. Neila, bienvenida, que te veo. Ay, qué lindo verte. Dios te bendice, hermana. Bueno, y pensaba un poquito en esto de traer esta palabra que arrancamos un año, ¿no? Y pensaba, lo puse en signo de pregunta, ¿vamos a arrancar este año? Yo pensando un poco, estaba reflexionando en la palabra que el Señor nos ha dado en este año, ¿no? Corazones, diga conmigo, corazones encendidos, ¿no? Cuando hablamos de corazones encendidos, estamos pensando que el Señor renueve nuestra pasión, que nuestro corazón sea avivado, que nos despertemos todos los días con un hambre, una sed, una búsqueda de estar en comunión con el Señor, que vivamos una fe que nos movilice, que estemos apasionados, como recién nos decían las hermanas, por compartir la buena noticia de Cristo con aquellos que todavía no tienen al Señor en su corazón. Que nuestra vida de oración, de adoración, sea una experiencia viva y renovada. ¿Cuántos quieren que el Señor encienda su corazón en este año? Así, ¿no es cierto? Señor, encendeme el corazón, avivame, ¿no es cierto? Y pensaba, bueno, que sea este año, que sea. Ahora, uno, cuando empieza un año, ahora no lo hacemos tanto, ¿no? Porque usan, pero pensaba en esto de arrancar una hoja del almanaque, ¿no? O poner un almanaque nuevo. Antes íbamos a los comercios, le preguntábamos, ¿no? ¿No tiene un almanaque para darme? Para poner, ahora medio como que usamos el teléfono, los dispositivos, medio hemos perdido ese hábito, ¿no? Pero así figuradamente, ¿no? Arrancamos la hoja o pensamos, el pop no tiene almanaque, no hizo este año, pero con semilla hay que hacer. Y y la verdad, el solo hecho de arrancar una hoja del almanaque no hace que nuestro corazón se encienda. No es un acto espontáneo, digamos, ¿no es cierto? Y yo estoy convencido que el Señor desea, anhela y nos ha dado esta palabra para que nosotros renovemos y avivemos nuestra relación de amor y de intimidad con Él, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Muchas gracias, Mari. Vamos a tomar un traguito. ¿Qué hacer este año para que nuestro corazón se encienda? ¿Vamos a arrancar este año? ¿Vamos a arrancar con esto de los corazones encendidos? ¿O nos vamos a pasar el año haciendo la plancha? ¿Se entiende esa expresión? Haciendo la plancha espiritual. Estamos, ahí vivimos, vengo, me congrego. Yo quiero animarte, entusiasmarte y desafiarte a que procures que en este año haya un renuevo de tu vínculo con Dios, haya un avivamiento, haya una nueva frescura en tu relación con el Señor, ¿no? Y bueno, para entender un poco esto de cómo el Señor quiere que arranquemos, cómo el Señor quiere encender nuestro corazón, yo en esta tarde traigo una palabra sencilla de un texto muy conocido, que está en el libro de Génesis, capítulo 12. Así que si querés abrir tu Biblia, la vamos a ver acá también en la pantalla, pero cuando el Señor llama a Abraham, ¿sí? Entonces dice la porción de la Escritura, yo la leo en versión Nueva Traducción Viviente. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti.
Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot, su sobrino, fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Pensar un poco, vamos a ubicarnos en el contexto, ¿sí? Estamos en el capítulo 12 de Génesis, los 11 primeros capítulos del primer libro de la Biblia. Son una historia que repite unos cuantos fracasos. El libro de Génesis empieza Génesis 1 con la creación, con Dios creando los cielos, la tierra, las estrellas, el hombre, Adán, a Eva, ¿no? En el capítulo 3 de Génesis ya empieza la historia a complicarse porque el hombre desobedece, el hombre y la mujer deciden desobedecer a Dios, se rebelan, quiebran esa relación de armonía, se salen de la tierra de bendición, de aquel Edén que Dios, de aquel paraíso que Dios había hecho para ellos, y entonces empieza un tiempo oscuro, digamos, ¿no? Capítulo 4 está cuando Caín mata a su hermano Abel, ¿no? Después viene una historia ¿se acuerda del diluvio? Que Dios había visto la maldad de los hombres y decide destruir a los hombres y envía un diluvio, pero manifiesta su gracia y su salvación a través de una familia a la cual le tiene misericordia porque eran justos, que era la familia de Noé. Entonces ahí vuelve a empezar la historia. Capítulo 11 de Génesis, el capítulo anterior al que leímos. Hay una historia muy interesante. La historia de la Torre de Babel. Y que se la cuento en poquitas palabras. Los hombres quisieron hacerse un nombre, quisieron hacerse famosos. Tenían, lo digo así, unos delirios de grandeza. Entonces dijeron, edifiquemos una torre que llegue hasta el cielo para que las naciones nos admiren, nos aplaudan y reconozcan nuestra grandeza, digamos, ¿no? Y en este intento, lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, Dios decide traer confusión. ¿Se acuerdan que hay, por medio de los idiomas Dios trae confusión en medio de aquella generación y la obra se detiene? Entonces, en esta historia repetida de algunos fracasos, Dios empieza algo nuevo. Dios tenía un plan. Dios tenía en plan de traer un pueblo, una nación que fuera bendición, ¿sí? A través de la cual traer redención a la humanidad, porque por medio de esa nación vino el Salvador Jesucristo. Ahora es notable que el Señor, cuando llama en general, no llama a grandes multitudes, no elige, sino empieza en este caso, con un hombre. Y Dios, tal vez en esta noche somos un grupo, pero Dios está mirando tu corazón, tu actitud. Y Dios está buscando, hace algunas semanas atrás hablamos de que el Señor está buscando adoradores que le adoren, ¿no? Y entonces Dios también en esta noche está llamando y está buscando cumplir su propósito, ¿no es cierto? Y entonces acá, en esta historia, ya vemos un hombre que no quiere subir para obtener la fama, para hacer grandeza, para sentirse grande, sino un hombre al cual el Señor escoge y llama para el cumplimiento de su propósito. Entonces, yo voy a hacer una rápida exégesis de este texto en cuatro puntos, ¿no es cierto? El primer punto es muy sencillo. El Señor le había dicho a Abraham, el Señor le habla a Abraham, el Señor lo llama a Abraham. Entonces, el Señor llama. Yo te quiero decir eso, y que Dios tiene un llamado para tu vida. ¿Para mí? Sí. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, decía el apóstol Pablo. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados, en primera instancia hemos sido llamados para salvación. Dios nos ha llamado para que saliéramos de las tinieblas, de la oscuridad
para que naciéramos de nuevo, para que viviéramos en Cristo, para que fuéramos reconciliados, para que recibiéramos la vida eterna, la vida abundante, y para que fuéramos instrumentos del Señor, para que fuéramos parte del pueblo de Dios, de la familia del Señor. Todos hemos recibido este llamado. No obstante, mi querido hermano, yo quiero decirte que hay un llamamiento particular del Señor para tu vida. Dios tiene, así como con Abraham, que un día, claro, Abraham no iba a la iglesia, no estaba en un contexto cristiano ni judío todavía. Abraham había crecido en Ur de los Caldeos, en la actual Irak. Más o menos en el año 2000 antes de Cristo sucede esta historia, es decir, hace 4000 años. Entonces, en medio de ese contexto, que era un contexto politeísta, donde el principal dios que se adoraba ahí en Ur de los Caldeos, en la actual Irak, era a la diosa Luna, ¿sí? En medio de eso, no sé bien cómo fue que le llega la revelación del Señor Dios Jehová, que le llama y que le habla. Y Dios está llamando. Y en esta noche, Dios te llama. Dios te llama y tiene un propósito específico y peculiar para tu vida. El problema es que a veces nosotros vivimos tan al palo y estamos tan llenos de ruidos a nuestro alrededor que nuestros oídos no están atentos para escuchar. La modernidad hace que uno, ¿no es cierto?, andamos con los auriculares, subimos al auto, prendemos la música, prendemos la tele, el streaming, no sé, pero estamos todo el día así llenando nuestros oídos y a veces no le dejamos espacio al Señor para que nos hable, ¿no es cierto?, para que se revele en nuestras vidas. Y el Señor nos habla por la palabra, nos habla por medio de los hermanos, nos habla por medio de la providencia. La providencia, siempre digo, es el gobierno de Dios orientado en sus propósitos. Es decir, yo siempre pienso en esa anécdota. ¿Te acordás, Uri? 99 salía de tu casa y me pegué una piña con el auto, digo, ¿no? Con el vivachito que tenía yo, con el Fitito 147. Fue que nos estrolamos todo, el autito lo arruiné todo, ¿no? Pero después lo tenía que arreglar al Fitito y me fui ahí a la calle de San Martín a un repuestero de Fiat que había. Y cuando estoy comprando me cuenta que su esposa está con cáncer. Y nos ofrecimos orar por Cristina. Y fuimos a la casa y la visitamos y fue una familia que conoció a Cristo. Y claro, uno en el momento uno dice, qué desgracia, choqué con el auto, qué macana. Pero después uno lo mira a la perspectiva. ¿Qué importa unos fierros retorcidos? Si una familia pudo conocer al Señor, aleluya. Y entonces ese encuentro, ¿fue un encuentro casual? ¿O Dios estaba moviendo los hilos detrás de bambalina, ¿no es cierto?, haciendo algo porque había un propósito de Dios para esa familia? Entonces muchas veces, si uno mira su propia vida en perspectiva, puede reconocer la mano del Señor moviéndose en la vida de uno y puede ver los propósitos de Dios para con nosotros, ¿no? Y capaz que vivimos tan embotados, tan obnubilados, tan preocupados detrás de nuestras propias cosas, que no podemos discernir lo que Dios está haciendo y para lo cual el Señor nos está llamando. Así que yo algunas ideas que te comparto. Antes de correr hay que aprender a escuchar. Es decir, Abraham no es que arrancó por una cuestión de iniciativa y dijo voy a dejarme en mi tierra. Recibió la voz y el llamado del Señor. Entonces, miramos nuestra vida, ojo, Abraham no era un pibe, tenía 75 pirulos. Y sin embargo, el tipo no es que tenía su propia iniciativa y dijo, voy a arrancar, escuchó la voz de Dios. Entonces yo quiero invitarte hoy a que mires tu futuro y que le digas, Señor, ¿qué querés de mi futuro? ¿Qué querés de mi vida? ¿Para dónde querés enfocarme? ¿Dónde querés encaminarme? ¿Cuál es tu llamamiento? ¿Qué pusiste en mi vida? ¿Cuáles son los talentos, los dones, las pasiones? ¿Para qué me querés usar? Entonces hagamos
desafío, digamos, ¿no? Este ejercicio de buscar la voluntad del Señor y tratar de escuchar su voz. Llama a tu puerta el Salvador. Dios se está llamando, ¿no es cierto? Otra idea ahí que tengo es que Dios sigue hablando. El problema no es su voz, sino nuestro ruido. El bochinche que llevamos. Yo en eso aprendo de mi señora, que ella ama el silencio. Yo soy más del bochinche también, la verdad. Pero tengo que aprender de ella, de la quietud, del silencio, ¿no? Un corazón encendido, estamos diciendo que el Señor encienda nuestro corazón, es un corazón atento. Señor, ¿qué querés? Heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto. Señor, en este tiempo háblame, Señor, mostrame para dónde querés que vaya, Señor. Y por ahí tomamos decisiones importantes en nuestra vida y decidimos la carrera que estudiar y decidimos con quién me voy a casar y si me voy a comprar una casa. Y capaz que no le preguntamos al Señor sobre esas cosas importantes, trascendentes de nuestra vida, digamos, ¿no? Ahora, escuchar a Dios siempre nos lleva a tomar acciones, decisiones concretas. Así que entonces voy al segundo punto del exégesis de hoy. Entonces, el Señor llamó a Abraham y ¿qué le dijo? Deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre. A mí me sale la versión 60, ¿no? Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, ¿no? Él había salido de Ur, después había parado unos añitos ahí, se quedó a mitad de camino en el llamado con su padre en Aram. Después murió Taré y completó aquello que Dios le había dicho. Pero sin embargo, él tenía que, el verbo acá clave es dejar. Deja tu... Seguir al Señor siempre implica algún tipo de renuncia. Algo hay que dejar. La verdad, Abraham, ¿qué tenía que dejar? Su tierra, su seguridad, tendría un laburo. Muchas veces el trabajo en aquella época estaba vinculado con sus vínculos familiares y sociales, con su clan, ¿no es cierto? Capaz que tenían un emprendimiento ganadero, capaz con su familia. Tenía que irse a una tierra que no sabía, una tierra desconocida. Tenía que aprender un nuevo idioma. A veces yo veo los chicos hoy en día, los jovencitos son bastante desprendidos y con cuánta facilidad, y uno escucha cuántos casos. No, este chico se fue a Australia, estuvo 2 años, después se fue a Francia. Los pibes. Abraham tenía 75. Para empezar de nuevo, Abraham era un veterano, digamos, ¿no es cierto? Y sin embargo, se decide a salir de su territorio, que significaba perder su seguridad, su protección, su lugar de identidad y de pertenencia. A ver, lo digo así, su estabilidad, su zona de confort. Él estaba cómodo ahí en Ur de los Caldeos, ese era su pago, digamos, ¿no es cierto? Sin embargo, tiene que ir, el llamado de Dios lo saca a Abraham de una vida estable. Entonces, no se puede avanzar abrazando lo viejo. Imagínense que yo quiero ir para adelante, pero me agarro así del poste y digo, ya voy, sí, ya voy. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús decía, ninguno. Que poniendo las manos en el arado mira para atrás, no es digno del reino de los cielos. ¿No es cierto? No podemos ir para el frente y mirar para atrás. De algún modo, el llamado del Señor tiene que ver con soltar lo viejo, lo que nos ataba, y muchas veces el Señor, cuando hablamos de arrepentimiento, muchas veces pensamos, me tengo que arrepentir de mi pecado, pero muchas veces implica renunciar a algunas cuestiones que son nuestra seguridad. ¿Se acuerda, por ejemplo, el joven rico? Que fue y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Entonces,
el Señor le dice los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor, es lindo el texto, porque dice que lo vio y lo amó. Dice, solo te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces tendrás riqueza en los cielos. Y el joven, el muchacho se dio vuelta y se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque estaba muy seguro en lo que tenía. Probablemente Dios no nos pida a todos que vendamos todo lo que tenemos, pero este muchacho estaba aferrado, digamos, ¿no? a sus posesiones, y por eso el Señor le dice que tenía que dejar. En Lucas 14, la palabra del Señor, el Señor Jesús dice: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre, a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Oh! Durísimo el Señor con esto, ¿no? Pero no es que el Señor quiera romper las familias, digamos, no es ese el propósito. Pero, digamos, nosotros no tenemos que apoyar nuestra confianza en esos vínculos. Nuestra confianza y nuestro seguimiento tiene que estar con seguir al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no es cierto? Entonces, el precio del discipulado, de seguirlo. Entonces, implica muchas veces dejar cosas que capaz que no son cosas malas. El padre y la madre y los hijos no eran algo malo, eran algo maravilloso. Sin embargo, estoy pensando, ¿no? En el apóstol Pedro, digamos, ¿no? Que el Señor lo llamó y le dice: haré de ti un pescador de hombres, ¿no? Entonces, dejándolo todo, o Mateo en la mesa de los tributos, dejándolo todo, le siguieron, ¿no? Siguieron al Señor, siguieron al Maestro. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu confianza? ¿En qué te estás apoyando? ¿Y qué es lo que el Señor te está invitando a que renuncies? A que no te apoyes más. ¿Cuál es aquello que para cumplir con el llamado del Señor tenés que dejar de lado? Capaz que no es algo malo, pero capaz que es una actitud de, a ver cómo dicen en inglés, de workaholic, de adicción al trabajo. O capaz que es un fanatismo, que tenés algo que te roba el tiempo, algo que te roba el dinero, algo que te roba el corazón, y que el Señor en este tiempo te dice: deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, ¿no? A ver, lo que no soltamos termina apagando el fuego. El joven rico no soltó. ¿Queremos corazones encendidos? Dígame un amén. ¿Queremos corazones encendidos? Bueno, lo que no largamos termina apagándonos, termina siendo el agua que le echamos a nuestro fuego, que apaga el combustible, ¿no? Y muchas veces estos son procesos. Por eso yo puse ahí que Dios no nos pide muchas veces todo de golpe. A veces son procesos en nuestra vida, pero que sí Dios nos pide la actitud, la decisión, el corazón puesto, entregado totalmente para cumplir el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, cuando soltamos aquello que nos ata, empezamos a aprender a confiar. Entonces sigue diciendo el texto, tercera parte de esta exégesis. Entonces, deja a tu padre, la casa de tu padre, tu parentela, tu tierra, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación, una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso. ¿Se acuerdan los de? Recién hablábamos del caso de Babel, que querían hacerse famosos, pero por sus propios medios. Querían edificar una torre para hacerse un nombre, para que dijeran: qué bárbaro que soy. Acá Dios lo llama y de acuerdo a su plan le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, te haré famoso, serás bendición para otro, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces, ¿qué le dice Dios a Abraham?
Deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre y vete. ¿A dónde? Señor, dame el mapa. Aunque sea con el Google Maps. Yo, Señor, con el Google Maps, ahí. No, no le da el mapa. No le da la coordenada. ¿Sabe qué le da el Señor? Una promesa. Y digamos, el Señor promete. No caminamos con certezas, sino caminamos con promesa. La promesa de Dios para Abraham era que lo iba a multiplicar para que fuera bendición, que iba a hacer algo maravilloso por medio de su vida, que había un propósito de llevar redención a la humanidad, todas las familias de la tierra, dice, ¿no? Entonces, nosotros no caminamos con certeza, caminamos con promesas. Después el libro de Hebreos capítulo 11, cuando habla ese capítulo que decimos los héroes de la fe, Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Siempre digo ese chiste, digamos, ¿no? Me lo habrá escuchado, que le habrá dicho a la mujer, vieja, Sara, vamos. ¿A dónde vamos, viejo? No sé, pero vamos. ¿No? Y era así era. ¿Vamos a dónde? A la promesa del Señor, a cumplir con el llamado. Entonces, lo que confiaba no era el destino, era el cumplimiento de la promesa del Señor. La fe no es entender todo, porque muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo, sino es confiar en aquel que nos llama. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillar más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar. Y las chicas contestaban ahí, puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillar más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Así que nuestra confianza no es porque sepamos todo el plan y todo el proyecto y todo el diseño. A veces solo tenemos que decir, Señor, revelame el próximo paso. Aunque no sepa el destino, por lo menos si tengo que ir para el norte, no quiero ir para el sur. Pero confío en aquel que me guía. Pasado mañana, muchos niños van a poner los zapatitos y el pastito y... ¡oh! Cuántos recuerdos, ¿no? Pero que rememora esta tradición, digamos, esta tradición festiva, rememora el relato bíblico de los sabios de Oriente, que salieron del Oriente siguiendo una estrella con un anuncio profético de que había nacido el Mesías, el rey de los judíos. Y ellos siguieron. ¿A dónde te está llamando el Señor? ¿A dónde nos tenemos? Y la otra idea que te comparto es que el llamado no es con un propósito egocéntrico. A veces nosotros transitamos la fe pensando un poco en nuestro defecto, entonces decimos, Señor, bendíceme, Señor, ay, quiero tener paz, quiero estar en armonía, Señor, rodéame con tu favor.
Señor, en este año bendecime, que me aumenten el sueldo, que pueda cambiar el auto, aleluya, amén. Y el propósito de Dios tenía sentido en función de que Abraham fuera bendición para todas las familias de la tierra. ¡Wow! Haceme bendición para mi familia, Señor. Haceme una bendición para mi lugar de trabajo, para el barrio, para mi comunidad, para mis hermanos. Yo quiero ser bendición, Señor. Y vivo mi fe y cumplo mi llamamiento, no solamente con un sentido de decir, ay, que yo me sienta bien y me siento. Está bien, cuando uno cumple el propósito de Dios encuentra una realización espiritual más plena, pero el propósito fundamental tiene que ser que nosotros vivimos por amor y que nuestra vida tiene que estar expresada para bendecir, para servir, para amar, para compartir la buena noticia con nuestro prójimo. Abraham iba a ser bendición a todas las familias de la tierra en Cristo, que iba a venir de su descendencia en la carne, ¿no? De esa nación, de ese pueblo que era una nación especial, un pueblo escogido. De ahí vino el Redentor, el Mesías, para llevar salvación a la humanidad. Y nosotros también tenemos que llevar y compartir al Cristo, al Mesías, la buena noticia. Y la promesa siempre nos activa, nos pone en acción. Entonces termino con el cuarto y último punto de nuestra reflexión, que Abraham obedece. ¿Qué dice? Entonces Abraham partió, arrancó, ¿cómo le habíamos puesto a la palabra, al título de este mensaje? Este año vamos a arrancar. Abraham arrancó, partió, como el Señor le había ordenado. Y Lot, su sobrino, fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. El otro día estábamos en el desafío de Emaús. Y hablamos un poco, claro, el desafío de Emaús tenía que ver con esta revelación que tuvieron los discípulos de Emaús del Señor resucitado, que caminaba al lado de ellos y que ellos no se avivaban, no tenían los ojos velados. Pero después, cuando el Señor se les revela, ellos se miran entre ellos y dicen, qué giles que somos, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba y nos revelaba la palabra? Recordamos también otro ejemplo de la Escritura de un hombre al comienzo, en los primeros capítulos de Génesis, que se llamaba Enoc. La Escritura cuenta que Enoc caminó con Dios. No sé cómo fue esto, si fue algo figurado, si fue algo físico, no sé, así dice la Biblia. Enoc caminó con Dios y no conoció la muerte, sino que fue arrebatado. El Evangelio según San Coco dice así, que un día caminaban y caminaban y caminaban, y que un día caminaron tanto y se alejaron tanto de la casa de Enoc que Dios le dijo, Enoc, en vez de volverte a tu casa, ¿por qué no te venías a vivir a la mía? Y así que Enoc fue transpuesto sin ver la muerte. Es uno de los 2 o 3 personajes en la Escritura que no conocieron la muerte. Hablábamos de los discípulos, sígueme. Y entonces dejándolo todo, le seguían y caminaban. Y mientras el maestro iba caminando, iba hablando, iba enseñando. Esa figura de ir viendo y escuchando al maestro y aprendiendo a vivir como el maestro. Y recién decíamos ese texto, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere caminar detrás mío y ser mi discípulo y ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, Abraham también de algún modo arrancó y caminó con el Señor. Caminó en este llamado, caminó en este propósito que el Señor tenía para su vida. Es decir, fue una obediencia simple, sin demora, no fue una obediencia declamativa. Declamativa me refiero, por ahí a veces yo me reconozco a mí mismo que en algunas ocasiones le he dicho, Señor, te seguiré a donde me digas que vaya y voy a dejar todo. Y después cuando llegaron las horas de las papas, me quedé en el bla bla. ¿No? Entonces, Abraham no lo discutió mucho, ¿no? Arrancó.
Entonces, la obediencia al Señor no es ruidosa, no es declamativa, no es bochinchera. A veces vivimos un evangelio que es más reflexivo que de acción. Es decir, hablamos del evangelio. Qué bueno y qué linda que es la escritura y qué buenas las enseñanzas. Pero a veces nos quedamos en esta expresión reflexiva del evangelio y no lo vivimos. Decimos, hay que predicar el evangelio. Qué bueno las chicas que nos invitan a ir. Pero está de lindo el sábado a la tarde con aire acondicionado en mi casa. Y entonces a veces vivimos un evangelio más hablado y no nos la jugamos. Entonces la obediencia tiene que ver con acción, tiene que ver con activar, con no quedarnos quietos, es concreta. La fe se nota en los pasos, no solo en las palabras. Porque andamos, caminamos, acciones. El apóstol Pablo le habla a su discípulo Timoteo y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este año estamos diciendo, el Señor nos está diciendo, encendé tu corazón. Y hay algo que como Timoteo tenemos que hacer nosotros. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Te lo dijo el apóstol Pablo? No, te lo dice el pastor Coco. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y si querés te imponemos las manos, también, como en el caso de Pablo a Timoteo, para que sientas ese fuego. Pero arranquemos, ¿no? El evangelio es decisión. Josué, cuando termina su llamado a conquistar la tierra prometida, y les dice, les reúne a la nación y le dice, muchachos, escojan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitás, o a los dioses del otro lado del río, o a los dioses... Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y era una decisión, era una certeza, ¿no? Entonces, mi hermano, el evangelio que tenemos que vivir no tiene que ser un bla bla, una actitud declamativa, sino tiene que ser obediencia en acción. Así que, de algún modo, con estos cuatro, a ver qué puse acá. Dios enciende el corazón, pero nosotros tenemos que dar el paso, tenemos que arrancar, ¿no es cierto? Entonces, termino ahí recordando, el Señor llama. Antes de correr hay que aprender a escuchar. Segunda idea que te compartí hoy. El Señor te pide dejar, renunciar. No se puede avanzar abrazando lo viejo que nos ata. Tercero, Dios promete, es decir, no caminamos con certeza, sino caminamos en la promesa del Señor. Hay promesas preciosas de Dios para tu vida, en cumplimiento en la obediencia. Y la promesa se activa cuando nosotros caminamos. Y cuarto y último, Abraham obedece y Dios enciende el corazón, pero nosotros tenemos que dar los pasos. Amén. Vamos a arrancar este año. Ahora vamos a quedarnos en el bla bla. Es una linda frase, corazones encendidos. Linda, sí, suena bien, tiene punch. Mi hermano, o vivimos un cristianismo de verdad, o si no, dediquémonos a otra cosa. Pero si vamos a jugarnos por Cristo, juguémonosla. Obedezcamos, creámosle, seamos hombres y mujeres de fe. Busquemos la palabra del Señor, su llamamiento, su propósito para nuestra vida y sigámoslo. Amén. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar al Señor. Si el sol llegara a oscurecer y no brillar más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Padre querido, Señor nuestro, sos tan bueno y tan maravilloso. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador, que le dio propósito y sentido a nuestra vida, Señor.
Señor, arrancamos un año nuevo y no queremos que sea un año intrascendente, un año de hacer la plancha. Queremos que nos encuentre el 31 de diciembre más encendido, con más fuego, viviendo nuestro propósito, viviendo en nuestro llamado, siguiéndote a vos, Señor. Perdón porque tantas veces vivimos obnubilados detrás de nuestras propias preocupaciones y necesidades. Perdón, Señor, porque a veces vivimos atados a cosas, Señor, que nos impiden proyectarnos en tu llamamiento. Así que, Señor, en el nombre de Jesús hoy oramos, diciéndote, acá estoy, Señor. Háblame, Señor. Quiero escuchar tu voz, tu llamado. Señor, quiero sintonizar, estar atento a dónde querés que vaya, Señor. Y oro en el nombre de Jesús, Señor, porque quiero vivir un evangelio y un cristianismo de acción. En el nombre de Jesús, Señor. No quiero vivir edificando mi propia Babel, mi propia torre, sino que quiero salir de mi Ur para ir a la tierra prometida a la cual vos me llamaste, Señor. Aleluya. Señor, oro en esta tarde para que el Espíritu Santo venga sobre la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Encienda su corazón, Señor. Despierte su pasión, Señor. Señor, encuentres en este lugar hombres y mujeres que aún a pesar de las dificultades y de las adversidades estén dispuestos a obedecerte y a seguirte, cueste lo que cueste, Señor. Y que te digan, acá estoy, Señor. Quiero caminar en tu propósito y en tu llamamiento, en el nombre de Jesús. Quiero vivir un cristianismo de consagración, de fuego, de avivamiento. Renuncio a vivir un cristianismo religioso y quiero vivir en una relación personal íntima contigo. Acá estoy, Señor, úsame en el nombre de Jesús para hacer bendición a muchos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras cantamos esta canción que nos van a guiar los hermanos, si hay alguno de ustedes que sienten que esta palabra fue en especial para su vida y quieren pasar para que oremos con algunos hermanos del equipo pastoral, puede hacerlo. Mi fiel compañero.